Buenos días, bienvenidos a este retiro, a todos los que estáis aquí presencialmente, a los que nos escuchan por la radio y a los que nos verán después por YouTube. A todos, bienvenidos a este retiro al comienzo de la Cuaresma. Ya sé que hoy también hay un retiro en Navas del Madroño, siempre lo hay allí los primeros sábados de mes, en la Casa de Espiritualidad. Por eso la gente que también suele venir de Malpartida o de Cáceres, yo les he aconsejado que vayan allí, ¿no? Porque así apoyan un poquito a aquella Casa de Espiritualidad. Este después lo pueden seguir, si quieren, por YouTube. Entonces, es muy bueno, al comienzo de la Cuaresma, comenzar con un retiro. Eso es buenísimo. El mismo Evangelio de este domingo nos dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Y ese mismo Espíritu nos ha traído a nosotros a este retiro. Porque el retiro es un tiempo de desierto. Desierto en el sentido de estar con el Señor. Y es lo que hacemos aquí esta mañana. Estamos con el Señor presente aquí en la Eucaristía. Bien, vamos a hablar hoy, la primera meditación, de la mujer adúltera. Porque hablar de la mujer adúltera es hablar del amor de Dios manifestado en el perdón. Y ese perdón lo vamos a recibir especialmente en esta Cuaresma. Tenemos esa tradición que me parece muy bien, aunque lo suyo es que lo hagamos durante todo el año, ¿no? Pero siempre en el tiempo de Cuaresma nos confesamos más, o se confiesa más gente. ¿Para qué? Para prepararnos al gran acontecimiento de la Semana Santa, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Nosotros también, durante esas confesiones, por todas las parroquias, vamos a recibir el amor de Dios en forma de perdón. Y está bien que en esta Cuaresma meditemos un poquito sobre todo lo que significa el perdón, el pecado, la misericordia de Dios. Todo eso nos viene muy bien para prepararnos en esta Cuaresma. Ya digo, vamos a vivir en este retiro ahora. Vamos a meditar, vamos a reflexionar sobre el amor de Dios manifestado en forma de perdón. Porque el perdón regenera a la persona. El amor regenera a la persona. Las cárceles están llenas de personas con déficit de amor. Y esto me lo dicen los que están de capellanes en las cárceles. Hay muchas personas en las cárceles provenientes de familias desestructuradas, que no han sido amadas, que no han tenido el cariño de una familia. Y eso les ha llevado a ciertas equivocaciones en la vida que después acaban en la cárcel. Digo esto para que nos demos cuenta de la importancia de que una persona se sienta amada. Y si esto nos pasa a nivel humano, también nos pasa en la vida espiritual. Aquí no tenemos duda de que Dios nos ama. En la vida humana podremos tener dudas de si nos aman o no nos aman nuestra familia más cercana. En el caso de Dios no. Tenemos la certeza de que Dios nos ama. Pero claro, eso lo sabemos por la fe. Por lo tanto, se trata de acrecentar nuestra fe, de que vayamos viviendo cada día más el amor que Dios nos tiene, que vayamos profundizando, que lo vayamos descubriendo. Yo el enfoque que le doy todos los años, principalmente a la Semana Santa, es desde el amor de Dios. Y si la Semana Santa no la entendemos del amor de Dios que le lleva a entregar su vida por nosotros y que ese amor tiene que ser correspondido, pues no entendemos la Semana Santa. Ese es el problema que hay detrás.
que todo lo que hace el Señor lo hace por amor a nosotros. Y eso tenemos que empezar a vivirlo ya desde la Cuaresma. Tenemos que comenzar a vivir eso. Bien, pues vamos a hablar un poquito de este pasaje de la mujer adúltera. A Jesús lo ponen con un dilema con mala intención, un dilema para poder acusar a Jesús. La misma situación que en otra ocasión los fariseos ponen a Jesús cuando el tributo al César. Ellos pensaban que dijese lo que dijese, Jesús saldría mal parado. Hoy lo mismo. Ellos piensan, cuando le llevan a la mujer sorprendida en adulterio, cuando se la llevan ante Jesús, a ver qué hacemos. Moisés mandó que a los adúlteros murieran apedreados. ¿Tú qué dices? Si decía que no, iba en contra de la ley de Moisés. Pero si decía que sí, el pueblo ya no le iba a querer, porque había matado a una hija del pueblo, o había aprobado esa ejecución. Además se ponía en contra del Sanedrín. El Sanedrín, junto con los romanos, eran los que tenían el poder de ejecutar a una persona. O sea, que dijese lo que dijese, Jesús iba a tener problemas. Lo que ellos no esperaban, la respuesta de Jesús, tan conocida por todos nosotros. Les dice Jesús: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y empezando por los más mayores hasta los más jóvenes, se fueron todos. Hay una película muy antigua que hace una interpretación de este hecho. Y hace una interpretación muy bonita, porque dice el Evangelio que Jesús escribía en el suelo. Entonces, está escribiendo en el suelo, se acerca a uno y escribe en el suelo el pecado que tenía esa persona. Se sorprende y se va. Se acerca a otro y también escribe en el suelo el pecado que tenía esa persona y se va. Se acerca a otro y escribe Jesús el pecado que tenía esa persona. Y así se fueron todos. Esa es la interpretación que hace una película. Fuese así, o fuese porque cada uno reconoció el pecado que tenía, ninguno se atrevió a tirar ni una sola piedra. Yo digo que en nuestros tiempos esta mujer habría salido apedreada, porque son muchas las personas que dicen que no tienen pecado. Y como dicen que no tienen pecado, pues habrían salido apedreadas. La mujer adúltera. También llama la atención otros detalles. ¿Por qué cargan todo el peso de la ley contra esta mujer si la pena era igual para el hombre y la mujer? Y cargan todo el peso de la ley contra esta mujer. Y después, esto pasa mucho en la vida, ¿cómo se puede utilizar a esa mujer para sus fines? Estamos hablando de que estaban utilizando la vida de esa persona. No les importa nada la vida de esa persona, porque quieren utilizar la vida de esa persona, e incluso matarla apedreada, para poder acusar a Jesús. Y son personas religiosas. Para que veamos hasta qué punto se puede deformar nuestra fe y nuestra conciencia. Son personas religiosas. Y están utilizando la vida, nada más y nada menos, que la vida de una mujer para poder acusar a Jesús. Ahora estamos viendo en Ucrania algo parecido.
utilizando a las personas, la vida de las personas, para doblegar a una nación. No escarmentamos los hombres, no aprendemos. Utilizar la vida de las personas, de nuestros semejantes. Hasta ese punto llega la maldad. Y ahora viene una frase muy importante que a partir de aquí vamos a comentar casi todo. Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. A partir de esto que he explicado ahora, vamos a hacer un pequeño, muy pequeño decálogo, reflexionando sobre este pasaje, del cual podemos sacar muchas ideas para nuestra vida, para llevarlas a la vida. Tenemos, en primer lugar, primera idea de este pequeño decálogo, tenemos que reconocer el pecado nuestro y el de los demás, y tenemos que luchar contra ellos. Reconocer el nuestro y el de los demás. Bien claro lo dice Jesús. No peques más. Es que esto parece que a veces se nos olvida. No, Jesús, hay que ver cómo amaba a esta mujer. Claro que la amaba. Pero Jesús no niega en ningún momento el pecado de esta mujer. En adelante no peques más. Vivimos en una sociedad que todo esto pues se aprueba y se ve bien. Jesús no lo ve bien. Dice claramente, en adelante no peques más. Muchas veces caemos ahí en un buenismo. No, Dios es bueno, todo es bueno, no pasa nada porque hagamos esto. No, sí pasa. Jesús lo dice claramente, en adelante no peques más. ¿Has pecado hasta la hora? Sí, pero en adelante no peques más, no caigas más en ello. Pero también tenemos que hablar de otra cosa. Jesús reconoce el pecado. Segunda idea, tenemos que amar al pecador. Y esto también nos cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque asociamos el pecado al pecador. Y son dos cosas muy distintas. El pecado hay que detestarlo, hay que luchar contra él, hay que intentar erradicarlo de nuestra vida y también en la medida que podamos de la vida de los demás. Pero hay que amar siempre al pecador, que a veces en esto nos equivocamos. Me decía el otro día una persona, ya tiene unas circunstancias en su vida, me decía, es que a mí la Iglesia no me quiere. Yo le decía, ¿quién te ha dicho a ti que la Iglesia no te quiere? Una cosa es que la Iglesia no quiera lo que estás haciendo, pero eso no quiere decir que no te quiera a ti. No quiere lo que estás haciendo, pero te quiere a ti. Y no quiere lo que estás haciendo por tu bien, pero te quiere a ti. Entonces, que sepamos siempre separar lo que es el pecado de la persona. Y esto nos cuesta mucho. Pero esto ya lo llevamos inculcados desde niños, desde jóvenes. Yo todos estos temas se los saco a los chicos de confirmación. Así hago la catequesis para ellos más amena, dialogo con ellos, les pregunto, tal, ellos piensan, razonan. Y esto se lo planteo muchas veces, este hecho. ¿A los asesinos Dios los tiene que perdonar? No. Ya estás diciendo que no tenemos que amarles nosotros, que no tiene que amarles la Iglesia y que no tiene que amarles Dios. Tenemos que amar también al asesino.
Tenemos que pensar siempre que es un hijo de Dios, que es un alma inmortal, con una eternidad por delante, con todo lo que esto supone, una eternidad por delante, casi nada. ¿Cómo vamos a condenar a una persona a la eternidad? ¿Cómo comprendemos que a Dios eso no le va a doler? Y si eso no lo quiere Dios para uno de sus hijos, nosotros, cristianos, hermanos de esas personas, porque tenemos a un mismo Dios por Padre, no podemos desearle eso a esa persona. Tendremos que buscar su salvación. Odiar al pecado, sí, pero amar siempre al pecador. Siempre tenemos que amar al pecador y siempre odiar al pecado y distinguir una cosa de la otra. Una cosa es el pecado y otra cosa es el pecador. Al pecador siempre amarlo, al pecado siempre odiarlo y siempre luchar contra él. Esto lo tenemos que tener siempre muy claro, porque todos estamos llamados a la salvación. Bien claro lo deja Jesús en el Evangelio de hoy. Yo tampoco te condeno, ahí está el amor a la persona, el amor al pecador, pero el odio al pecado. En adelante, no peques más. Jesús no lo niega, que esto nos quede muy claro. Porque hoy día intentamos ocultar todas estas cosas. No, eso no nos favorece ocultar eso. Sigue estando ahí la realidad del pecado. Lo que hay que intentar es quitarla de nuestra vida. No ocultarla, sino quitarla, que es distinto. Tercer punto de este pequeño decálogo. La condición que nos pone Jesús es que nos reconozcamos pecadores. Pero que nos reconozcamos pecadores es el primer paso. Después, que nos arrepintamos. Porque hay gente que te dice, no, yo reconozco que soy pecador, que tengo defectos, que tengo imperfecciones. Sí. ¿Te arrepientes? Pues sí o no. Pero que después hay un tercer paso, y es pedir perdón. Reconocerse ya es un paso importante. Arrepentirse, más importante todavía. Y tercero, pedir perdón, más importante todavía. Por eso me cuesta entender cómo tantos cristianos no nos confesamos y no vivimos en gracia. Ese don tan grande que nos ha dado Dios. No basta con reconocerse pecador, que lo hacemos siempre al comienzo de la misa. No basta con estar arrepentidos. Hay también que saber pedir perdón. Tener la humildad de pedir perdón. Es que hasta que no hemos dado ese paso, no está nuestra obra completa. Le falta lo más importante, que es pedir perdón. Ya sé que los otros son pasos anteriores que hay que dar, pero hay que llegar al último paso, que es el paso de pedir perdón. Cuarto punto. Jesús nunca rechaza en el Evangelio a una persona arrepentida. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Siempre que una persona arrepentida, el Señor tiene palabras de amor para esa persona. Pongamos el ejemplo del buen ladrón, de Dimas. ¿Qué le dice? Uno estaba renegando contra el Señor y otro le dice, estamos aquí porque nos lo merecemos. Reconoce que ha pecado. Estamos aquí porque lo merecemos. Pero después también pide perdón. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y aquí viene lo impresionante del Señor. A mí es de los pasajes del Evangelio que más me impresiona. Porque allí mismo, en la cruz, le dice el Señor a un ladrón, toda la vida robando, o por lo menos robó mucho cuando estaba en la cruz, y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy, ya mismo. Es impresionante.
El Señor tiene esa palabra de aliento y de cariño para el que se reconoce pecador, se arrepiente y pide perdón. Siempre el último paso es el pedir perdón. O sea que eso es lo que quiere el Señor, que nos reconozcamos pecadores. Bueno, el quinto punto ya lo he adelantado todo, lo tengo aquí, pero ya lo he adelantado todo, ¿no? Reconocernos pecadores y después la conversión, convertirnos. No peques más. Pedir perdón de nuestros pecados. Ese era el quinto punto, prácticamente lo he mezclado. El sexto, vaciarnos de nosotros mismos. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo y me siga. Ese negarse a sí mismo me da la impresión de que no está muy bien traducido del griego al español, porque no es en realidad negarte a ti mismo, renunciar a tu ser, a tu persona, no, es renunciar a todo eso malo que hay en ti, a todos esos apegos que hay en ti, a todas esas tendencias malas que hay en ti. A eso es lo que tenemos que renunciar. Eso es lo que nos pide el Señor que tenemos que renunciar. Aquellas cosas que no nos realizan. No sé si me explico. Lo que no nos realiza, todo lo que sea pecado, todo lo que sea maldad, no es algo que pertenezca a nuestro ser. A eso es lo que nos pide el Señor que renunciemos, que digamos que no a todo eso. Séptima idea. No tener conciencia de pecado suele ser por falta de luz. Hay un ejemplo muy bonito que pone San Juan de la Cruz. Dice, un cristal, tú lo ves y dice, está limpio. Lo pones mirando así al sol y ves toda la más mínima mota de polvo, las huellas de los dedos, pequeñas manchas de grasita, lo ves todo. Si parecía que estaba limpio, no estaba limpio. Lo que pasa es que la oscuridad no te permitía ver las faltas, las manchas que tenía el cristal. Cuando ese cristal se inunda de luz, se ven las manchas. Pues así pasa también en nuestra vida cristiana. Muchas veces nos vemos nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros defectos, nuestras imperfecciones, porque no lo ponemos a la luz de Dios. Porque nuestra vida no está lo suficientemente iluminada por la luz de Dios. Claro, y esto va más. Cuanto más me voy alejando de Dios, menos voy viendo mis faltas, menos voy viendo mis imperfecciones. ¿Por qué? Porque no son iluminadas por Dios. Y lo que es peor todavía, y nos vamos embotando, y nos vamos acostumbrando a vivir en esa situación, apartados de Dios, y cada día Dios va a ir ocupando un lugar menos importante en nuestra vida. Y a la inversa, pues también pasa lo mismo. Cuanto más me lleno de Dios, en la oración, en la misa, en la comunión, en el trato con Él, más voy viendo mis imperfecciones. ¿Por qué los santos se consideraban pecadores? ¿Es que eran más pecadores que nosotros? Evidentemente no. ¿Por qué ellos se consideran pecadores? Porque estaban iluminados por la luz de Dios y de una manera grandísima. Y esa luz de Dios les hace a ellos ver aquellas cosas que están mal en su vida. Qué importante es que nos dejemos iluminar por Dios. Octava idea. El pecado es algo teológico. El pecado siempre hace referencia a Dios. No es solamente incumplir unas normas, no. El pecado es rechazar el amor de Dios. Un Dios que te ama y nosotros que lo rechazamos.
rechazamos ese amor. Por eso el pecado es algo teológico, hace referencia a Dios. Por eso, normalmente, no digo que entremos en escrúpulos, no, eso no lo quiere Dios. Pero cuando nos sentimos normalmente pecadores, esa persona que tiene una conciencia grande de pecado, a la vez tiene una conciencia grande de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado hace referencia a Dios. Y por eso, lo mismo que tiene una gran conciencia de pecado, tiene una gran conciencia de Dios. Y lo mismo que tiene una gran conciencia de Dios, tiene una gran conciencia de pecado. Normalmente, cuando se te acerca una persona que te dice, yo tengo muchos pecados, normalmente esa persona no tiene muchos. Cuando se te acerca una persona, no, yo no tengo ningún pecado, yo no robo ni mato, yo no tengo ningún pecado. Esos son los que más tienen. Pero le falta la conciencia de Dios, la conciencia del amor de Dios. Entonces, claro, no hay esa conciencia de que le estoy faltando a Dios, de que no estoy cumpliendo su voluntad, de que estoy rechazando el amor de Dios. Por eso el pecado es algo teológico. El pecado siempre hace referencia a Dios. No las faltas, como dicen algunos, no tengo pecado, algunas faltas y tal. No, el pecado siempre es un rechazo del amor de Dios y siempre hace referencia a Dios. El noveno, ya que estaban allí todos los fariseos juzgando a la mujer pecadora, no juzguemos. El Señor lo dice muy claro. En la medida que juzguéis, seréis juzgados. Y los que iban tan seguros de sí mismos, acabaron reconociendo que también tenían sus imperfecciones y también tenían sus pecados. Lo acabaron reconociendo. Y ahí le podría aplicar el Señor, en la medida que juzguéis, seréis juzgados. Seamos siempre misericordiosos a la hora de juzgar. Me parece que lo comentaba uno de estos días en los Evangelios, ¿no? Siempre que juzguemos, al menos en parte al menos, no digo del todo, pero al menos en parte nos equivocamos siempre. ¿Por qué? Porque no conocemos la educación de la persona, no conocemos sus condicionamientos psicológicos, no conocemos las circunstancias que hay en su vida, no conocemos las gracias que esa persona ha recibido del Señor. Nosotros algunas veces juzgamos a los demás, no, pues yo miro las cosas buenas que hago y estas otras personas no tienen conciencia de esto. ¿Y qué sabemos? Las gracias que ha recibido esa persona y las gracias que has recibido tú. No lo sabemos. Ni tú mismo sabes las gracias que has recibido de parte de Dios. No lo sabemos. Y como no lo sabemos, pues lo mejor es que no juzguemos. 10º punto. En este ya me voy a alargar un poquito más. Reconocerse pecador no es algo negativo. Esto me lo han dicho mucha gente, así que no está cercana a la Iglesia. No, es que la Iglesia siempre está con el pecado y habla mucho del pecado. Todas las celebraciones empiezan reconociendo sus pecados. Puede que sea verdad que tengamos que incidir más en el amor de Dios, en lo positivo. Puede que algunas veces se nos haya pasado un poco la mano presentando nada más que una moral de pecado, de no hacer esto, no hacer lo otro. Lo primero que tiene que prevalecer en nosotros es el amor de Dios, por supuesto. Pero esto no quita para que reconozcamos el pecado. Lo del Evangelio de Jesús. Anda y en adelante no peques más. Pero reconocer el pecado no es ser negativos, es ser positivos.
Como cuando vamos al médico, que decimos, el médico me ha sacado tal cosa. No, el médico no se ha inventado nada. Tú no has ido ahí sin una enfermedad y el médico te la ha puesto. No, lo que normalmente, como nos hacemos pocos chequeos, pues cuando vamos nos descubren nuevas cosas. Pero no que el médico se lo haya inventado, ya lo tenías. ¿Qué te crees, que por no ir al médico se te iba a curar eso? No, normalmente irá más. Hay que poner un remedio para sanar eso. Pues así pasa en la vida espiritual. Hay que poner un remedio a esas imperfecciones, a esos pecados, para que seas mejor y seas más feliz. O sea, no es algo negativo, es algo positivo y muy positivo. ¿No nos gustaría a todos nosotros tener menos defectos? Pues seguro que a todos nosotros nos gustaría tener menos defectos. Pues eso es lo que quiere el Señor para nosotros. Entonces no digamos que eso es algo negativo, ni mucho menos. Además, les voy a decir, el mal siempre es débil. El mal es débil por naturaleza. ¿Por qué el mal es débil? Porque el mal, para sobrevivir, necesita de la reacción nuestra. Aquellos que decimos en un refrán, 2 no riñen si uno no quiere. La ofensa necesita de la venganza. La polémica necesita de la reacción rencorosa. Si nosotros ante el mal no respondemos o respondemos con amor, el mal se agota en sí mismo. La forma de vencer el mal es agotarlo en sí mismo. Que no encuentre oposición, que no encuentre réplica. Y entonces el mal se va agotando en sí mismo. Al mal no hay que responderle. Al mal hay que agotarle. Voy a leer un poquito de esa oración que se le atribuye a San Francisco. Muy bonita, pero claro, se trata de que la practiquemos. Que donde hay odio, ponga yo el amor. Que donde hay ofensa, ponga yo perdón. Que donde hay discordia, ponga yo la unión. Esta es la forma de mejorar el mundo. Si al mal respondemos con mal, sigue todo igual. Y el amor es lo único que nos vamos a llevar de este mundo. El amor que pongamos en la vida. Vamos a continuar este rato aquí de silencio. Decíamos al principio que el Evangelio de este domingo, el Espíritu, lleva al Señor al desierto, al lugar de oración, de reflexión, de encuentro con Dios. Qué importante es el silencio. Busquemos ratitos de silencio en esta Cuaresma. Ratos de desierto, ratos de estar con el Señor. El mismo Señor nos dio ejemplo. Antes de comenzar su vida pública, estuvo 40 días preparándose en el desierto. Nosotros también tenemos que prepararnos durante estos 40 días, procurando momentos de desierto en nuestra vida, momentos de silencio. Decía Nietzsche, que no era muy religioso él, pero mirad qué pensamiento tan bonito tiene. El hombre se mide por la cantidad de silencio que es capaz de soportar consigo mismo. Cuando una persona es capaz de estar en silencio, es porque es una persona que tiene una gran vida interior. Cuando tenemos una profunda vida interior, sabemos estar en silencio. Si no, en cuanto llego a casa, tengo que poner la radio, la televisión, alguna cosa, hablar con alguna persona, no soporto la casa sola.
cuando somos capaces de soportar el silencio, o llevarlo bien, o llevarlo con ilusión, es porque hay una profunda vida interior. Pues nada, vamos a quedarnos ahora este ratito aquí en silencio y dentro de muy poquito tiempo, porque como llevamos mucho retraso por el tema del entierro, además del entierro, pues una chica ya ha tenido una hemorragia nasal y han estado ahí mucho tiempo y hasta que no ha acabado, claro, no hemos podido comenzar el retiro. Lo que pasa en una parroquia, ¿no? No todas las cosas salen como uno quiere, ¿no? Hay que atender primero las necesidades estas de la parroquia, ¿no? Había un entierro, pues había un entierro. Después se ha puesto esta chica mala, pues ha habido que atenderla también, ¿no? Hemos empezado con bastante retraso, pero bueno, el Señor no solamente quiere que estemos con Él orando, sino que estemos también con Él en la persona necesitada, en los familiares del entierro y en la chica que ha tenido ese pequeño percance. Pues nos quedamos en silencio y a las 12:30 aproximadamente, dentro de un cuarto de hora más o menos, comenzamos ya la segunda charla de este retiro, la segunda meditación, que va a ser un decálogo sobre el bautismo que renovaremos el día de la Vigilia Pascual.